Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Me permiten también una palabra, un saludo. En español. Qué lindo. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Marcos Durán, otro episodio más de Sin Contexto y ya casi pasó una semana, pero ya tenemos Papa Nuevo. Digo, por mi edad, este es mi quinto Papa, que pues, me toca ver de alguna manera o vivir en ese tiempo, y ahora vale la pena analizar el contexto de la Iglesia, en cómo creo que, y mantengo esa teoría donde dice el primer Papa norteamericano. Yo no coincido ponerlo en ese rubro, porque simplemente nació en Chicago, pero toda su vocación y sus puestos eclesiásticos han sido en Latinoamérica, en Italia también, y no tanto como americano, o sea, nunca volvió. Entonces, creo que ahí cambia el concepto un poco, ¿no? Nace en Chicago y vuelve y hace, digamos, su carrera, porque acuérdate que es matemático, sí, en Estados Unidos. La hace en Estados Unidos, sí. A ver. Pero su primer puesto... Si su lugar de nacimiento y lugar donde estudia no lo marca, pues... Pero no tiene el concepto de... Veo muchos esfuerzos de gente de quererlo hacer latinoamericano, y está bien porque sí lo es, ¿eh? Sí, o sea, sí, es nacionalizado pero peruano. También es norteamericano, ¿eh? Es norteamericano, pero en el concepto... Yo lo digo además en el concepto de los grupos, porque hay un grupo muy fuerte americano, principalmente liderado por personas de ascendencia irlandesa, escocesa, y muy criticados porque han estado, creo que debe ser la zona donde más además está involucrado el tema de abuso de menores, sí, estas cuestiones. Sí. Ese es el grupo americano. No considero que él sea de ese grupo. No, o sea, no por nacional. Vamos a verlo porque en Italia también. En el medio oeste, ¿verdad? Sí. Para empezar. Sí. O sea, entonces, si lo quieres ver, porque sí hay un grupo de eclesiastas americanos, hay un grupo americano, o sea, como que tienen la misma ideología, van sobre las mismas órdenes. Y este Papa, a pesar de que sí es norteamericano, que nació porque nació en Chicago, no creo que pertenezca a ese grupo, porque para empezar es agustino, de la orden de San Agustín, que en Estados Unidos no es una orden fuerte. El primero, ¿no? Que es el primero Papa de esa orden. Así es. Quisiera explicar un poco en ese tema, porque existen muchas órdenes, y antes, incluso en el cónclave, que no lo explica muy bien, muchos que ven la película, no explican muy bien el concepto. Primero deciden entre ellos, o sea, en las pláticas de grilla y esto, no la persona, sino primero qué orden valdría la pena empujar, sí. Y ya sobre esa orden qué perfiles. Entonces, cuando hubo un cambio muy fuerte de perspectiva en la Iglesia, porque cuando llega Benedicto, siempre llegan como por necesidades, en ese momento los obispos o con las personas que están en el cónclave, como, oye, es que creo que nos falta esto, o nos falta aquello. Cuando llega Benedicto, había una crisis
sobre todo del estudio de la fe. O sea, había una crisis muy, muy enfocada a las reglas, a las nuevas visiones, que por ejemplo, el tema del derecho canónico, o sea, era como muchas cosas legales. Bueno, estaba esa crisis y también la crisis de credibilidad en la iglesia por los escándalos de pederastia, Sí. del cual Juan Pablo II De acuerdo. es acusado de haberlos ocultado. Así es. Eh, Pero faltaba mucho, no por el acto como tal, pero faltaba mucho de la parte legal de, ok, ¿cómo vamos a tratar esos temas? Con Juan Pablo II no había forma, demandaban como un convento. sí, te y ahí encerraban, ¿verdad? Te enfriaban. desaparecían. Entonces, pero pues no estaba como claro la ley. Claro. Por eso eligieron la orden de donde vienen los de Benedicto, eligen a un papa que ponga orden legal. Un teólogo de conocimiento. Total, un teólogo. ¿Sí? A ver, Benedicto, digo, por eso mucha gente como a mí no me cae bien, no, porque la raíz de su orden no es evangelizadora o andar con la gente, es totalmente legal, derecho canónico. Así O sea, es. y creo que lo hizo muy bien, hizo muchos cambios sustanziales en la iglesia, al grado que tuvo la voluntad en esa parte de renunciar. Dijo, a ver, yo acabé el esquema, la iglesia necesita otra visión. O sea, como que fue un intermedio de vamos a poner orden. Y creo que lo hizo muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ok, ya tenemos ese orden, pero tenemos una falta de credibilidad y falta de voluntad de evangelizar muy fuerte. Entonces, necesitas a alguien de una orden de evangelizadora, como los jesuitas, que son los campeones son los la orden Sí, donde sí están en las montañas y con los indígenas En los y con pueblos, sí. pueblos. Esos son los jesuitas. Y sí, ese es su superpoder. Y por eso sí eligen a Francisco, porque era el líder fuerte de los jesuitas, que aparte de latinoamericano, en Latinoamérica es donde más se concentra el apoyo de la iglesia, en cuanto a limosnas y apoyos y eso, mucho más que en Italia y en otros por lados. supuesto, y el número de fieles, ¿verdad? Y el número de fieles. Entonces, fue una buena jugada. El Papa Francisco es un papa, falleció, fue un papa muy querido por los latinoamericanos, sin duda. Y creo que ayudó mucho a lo que tú dices de generar otra vez credibilidad en la iglesia y sobre todo en estos temas. ¿Qué destaco del tema de Francisco? Bien cañón. El documental, esto de las preguntas incómodas, Ujú, sí. qué maravilloso. Cómo te responde. O sea, no porque es jesuita anda ahí con chanclas en la sierra, no quiere decir que no le sabe. O sea, ¿sí te acuerdas de Sí, esas claro, preguntas? sí, Le hacen sí, unas sí, preguntas sí. incomodísimas. Para Disney, sí. fue la serie, Así es. este documental, sí. Oye, unas preguntas súper incómodas Sí. que todo el mundo se pregunta y él las responde muy bien. Y creo que fue un papa muy, muy, pues muy cercano por el tema de la orden en la que viene. Y ahora con León XIV, que repito, nació en Chicago, pero los puestos eclesiásticos desde el 85 él está en Perú, Ujú. habla 5 idiomas. Y Primer papa con doble nacionalidad. con doble nacionalidad. Y ojo, segundo papa que habla español a la gente, porque también mandó saludos al Perú. Así es. Y ese primer papa, como tú dices, con doble nacionalidad, americana y peruana. Son Entonces, los tiempos modernos, Enrique. ¿Eh? son los tiempos modernos y sobre todo un papa, ok, porque viene de Argentina. Argentina pues es un país característico importante. Pero Perú, vamos, es un país muy pequeño y muy pobre. Muy, muy, muy pobre. Quizás de toda la zona de Sudamérica el de los más o el más. Entonces, eligen, yo creo, sobre la misma línea, porque él es agustino, de la Orden de San Agustín, que también tienen una filosofía evangelizadora, pero sí de mucho orden de la fe. Digamos que es una entre lo de Benedicto y Francisco. O sea, sí vamos a estudiar el tema de la fe. De hecho, es curioso porque se pone León XIV, de la dinastía de los leones, digamos que se dice. Pero los leones han sido característicos por ser muy fuertes con la oración y o sea, muy firmes en cuanto a los procedimientos de la oración y el dogma, ¿no? O sea, como tu podcast, sí. El dogma de la fe, pero también son evangelizadores. Entonces, es muy interesante que fueron sobre esa línea, sobre ese corte de repetir de que es un papa pues, americano, latinoamericano, pero al final de continente americano, y sobre todo que es joven, tiene 69 años. Si lo cuidan como a Francisco, porque quedan 15, 20 años de papado que puede impactar muchísimo, Marcos. Sí, la verdad es que pues fue una sorpresa grata para quienes profesan esa fe,
me sorprende para bien. No quiere decir que a partir de ahora vayan a ser creyentes, pero toda la atención que atrajo esta designación y cómo todos estos rituales de la fumata, que el cónclave, que ayudó mucho la película. Sí, muchísimo, un momento impresionante. Sí, atrajo a una población joven que no estaba familiarizada con eso, y que los viste posteando en redes, en TikTok, con cosas agradables que no caían en lo divertido, pero no en lo respetuoso, Enrique, ¿sí? Sí. Porque te puede gustar o no el catolicismo o cualquier otra religión, yo creo que hay que mantener, respetarlas, sí. Y creo que hicieron cosas muy novedosas, memes, videos, también hay otros muy groseros, pero bueno, sí. Pero atrajo mucho la atención, porque lo que estuvimos acostumbrados, Enrique, digo, a mí me tocó desde la muerte de Pablo VI y luego el nombramiento, la vemos papa de Juan Pablo I, y luego el primer papa no italiano en mucho tiempo, sí. Creo que es el cuarto, ¿no? Ya sería el cuarto. Sí. Sí. Bueno, en la historia hay muchísimos que no fueron italianos. Digamos de la era moderna, sí, ¿no? de la era moderna, pues sí. Carlo Wojtyla de Polonia y después Benedicto de Alemania, Francisco de Argentina y ahora de Estados Unidos y el Perú. Sí. No ha vuelto desde el 78 el papado a Italia, sí. que lo tuvieron muchísimos años, y bueno, pues eso habla de lo viejo que se ha quedado, cómo se quedaron las iglesias vacías en Europa, Enrique, y en donde hay mayor feligresía y donde hay todavía mayores demostraciones de fe, aún así bajando muchísimo, pues es en América. Y pues ahí tenemos los últimos dos papas, pues americanos. Y ha funcionado, pues, porque ha mejorado mucho la percepción ahora con ellos, o sea, como estaba. Sí, hay que decir también, entre la discusión o no, de que si es norteamericano o no Robert Prevost, León XIV, pues otra vez, insisto, pues nació en Estados Unidos, se educó en Estados Unidos, y el presidente Trump dice el primer papa americano. Sí, eso es. A ver, pues, sí. Él puede decir lo que quieras. Yo sí creo que es un papa de América. De América. Pero hay que decir que en Norteamérica sí está creciendo el catolicismo. Sí. Mucho derivado de los fenómenos migratorios. De acuerdo. Entonces, pues sí es refrescante para el catolicismo en Norteamérica, porque pues ellos, a ver, pues también lo van a querer adoptar. Es una gran sorpresa que hoy en varios noticieros se publicó en estos días que estuvo aquí en Ramos Arizpe, sí. En una iglesia agustina, sí. En San Nicolás Tolentino, en el año 2010. Mira, hace 15 años. Hace 15 años, el padre Robert Prevost Martínez, sí. Martínez. Hijo de un francés, y una española. Ajá, italiana, italiana, sí. Española. Okay. Pero nació en Estados Unidos. Sí. Tenemos otra foto por ahí, a ver, bueno, pues, y ahí está, aquí en Ramos Arizpe. Aquí en Ramos Arizpe. En la iglesia de San Nicolás Tolentino, que está ahí en el centro histórico, bueno, en el centro de la ciudad de Ramos Arizpe. Y bueno, pues es una gran sorpresa. Que yo recuerde, Enrique, es el primer papa que tiene, pues, si se tiene algún... es el primer papa, yo creo que ha pisado Coahuila. Pues siendo papa no, porque ni siendo papa los otros no. O sea, pues creo que tiene razón. Francisco nunca vino a Coahuila, digamos. Yo sepa, ni pues los otros papas, pues menos, mucho menos. Entonces, creo que es una gran sorpresa. Sí. Ellos recorren todos sus capillas, digamos, sí. toda su orden, sí. Y pues una parte está aquí en Ramos Arizpe, vino y aquí están estas fotos que son históricas, ¿verdad? Sí, es increíble, digo, me imagino que hay una orden en Ramos. Así es, Agustín, ahí en San Nicolás. Y estuvo el Papa, pues es una buena anécdota, sí. Pues ahí tienen fotos, imagínate, digo, para ese gremio eclesiástico, pues es impresionante, ¿no? Porque, claro, oye, saludar al Papa, lo conozco. Por supuesto, ¿verdad? Y esa es la parte de la cercanía, incluso, que ayuda, pero... Fíjate, ahora que fue a Europa,
como tú dices, creo que Europa está decayendo muchísimo en el tema de la fe católica. Perdón. Incluso si vas a lugares como Bélgica, que tenía muchas iglesias católicas, ya no son, o sea, está la estructura. Son museos. Son museos. Así es. O ya son privados de eventos donde decayó tanto la fe que esa iglesia la vendieron al gobierno o la donaron, y se ven iglesias hermosas, pero ya no profesan ahí. No. Están tiene un nombre, desacralizadas. Desacralizadas. Ándale. Y ya las entregan. Y digo, y todo esto, y son unas, ya tú dices, de Hermongante, en Brujas, claro. Y esto, no, es un salón privado para hacer, pero eso es una iglesia, sí, pero ya no, ya la iglesia la otro, porque pues no hay fieles. Ah, caray. Entonces ahí puedes ver, ¿por qué meter un papa europeo cuando aquí la jugada está en América? Y creo que lo están viendo muy bien. Por primera vez veo algo institucional, de verdad, que está funcionando, cómo le están dando la vuelta. Creo que con Francisco, el Papa Francisco le dieron la vuelta bien, ahí va construyendo más fieles. Y con este Papa, pues, conoce a la gente, está acercando, le van a ir cambiando el esquema. Y es algo institucional que creo que hasta ahorita está funcionando. No, a ver, no se van a olvidar los siglos de abusos y de malanderías que hubo en la iglesia, pero esto es un muy buen cambio y es un Papa que está bien aceptado por la mayoría de los fieles. Pues, mira, salió, su nombramiento se resolvió relativamente rápido. Sí. Incluso, pues, ya ves que nos tomó en el programa en vivo, sí. Pues te tomó de viaje. Sí, me viaje. Sí. Pues pensamos, dijo, sí llego, y era cuestión de horas y lo sacaron. Sí, no, o sea, vamos, y pensábamos que iba a ocurrir hasta en la tarde, ajá. Del jueves, Sí. Y pues sucedió a las 10 de la mañana, hora de México, Sí. 10 con 7 minutos, algo así. Pensábamos que la fumata iba a salir a las 8 de la noche, y pues ya no pintaba para que hubiera humo blanco, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que lo interesante también la grilla de que iba a ser el primer Papa Negro y cuestiones así. Como si nada más hubiera uno. Creo que hay 4, o sea, había cuatro personas de color que son obispos, y ahí están, o sea, y luego, y fíjate, también me dejó claro, porque pues obviamente lo seguimos en Twitter, el caso, porque es más rápido, la red social es mucho más rápida en X. Yo hasta puse un comentario de una influencer que criticaba el hecho de la iglesia del cónclave, y que decía, es que no hay mujeres, y no nos sentimos representadas, y yo así como... Y yo le contesté, que se me hace el comentario más ignorante del día, porque no confundamos, o sea, no es gobierno, y los obispos o cardenales no están representando a la gente. Es un esquema al revés. Ellos son representantes de Dios con la gente. O sea, esos son diputados. O sea, y también también lo comentabas en el tema de que habría más aperturas. Sí debería haber más aperturas para las mujeres, pero no porque se sientan representadas. O sea, no es un esquema de gobierno. Creo que las mujeres pueden aportar muchísimo a ese nivel jerarca, pero bueno, eso con los años va a pasar. Pero sí vi que mucho feminismo lo criticaba desde su posición de gobierno, pero en las religiones funciona diferente. O sea, no es al revés. Ver, sí. Tú vas ahí bajo un esquema, pero no son elecciones. Sí, a ver, sí es un esquema, pero es un esquema arcaico, Enrique, porque hay 700 millones de mujeres pues, que de alguna forma creen en Jesús, y en el cristianismo y el catolicismo, y que están completamente ignoradas. Y eso no lo podemos dejar de lado. Totalmente de acuerdo. A mí me parece completamente anacrónico que las mujeres, y eso lo dije en vivo y lo digo ahora, tienen un papel prácticamente de servidumbre en la iglesia. Sí. Y que no es el papel que merecen. No va a cambiar la iglesia, no va a cambiar, porque así les ha funcionado miles de años. Sí. Pero y ahí ves lo conservadora, ¿sí?, que es esa institución. Para quien quisiera entender el concepto del conservadurismo, es conserva las cosas como están. Así es. Y así las conservaron. Y así ha funcionado, así ha subido esa religión, siglos, por lo mismo. Así porque es. no cambian el esquema. Pero yo sí no creo que nos toque
en nuestra generación. No, jamás. No. Pero sí creo que en algún momento va a haber esa apertura, en algún momento. Eso No, espero, no por un tema de elección, que dicen, no, es que no nos sentimos representadas, ok. Creo que para que tú no se sientas representado no solamente tiene que ir el género. Yo hay mujeres en el gobierno donde me siento representado por esa mujer, por sus ideales, no porque hombre, me siento representado, mujer se siente mujer. Creo que es más allá de eso. Pero yo creo que va a cambiar el esquema de la iglesia en algún momento para que aceptar mujeres, que sería muy positivo pero también es el riesgo. O sea, la iglesia sigue siendo la iglesia porque lleva siglos sin cambiar nada. Y le funciona, y a lo mejor pueden durar 1000 años así, más, otros 1000 años. Posiblemente les duren, sí. se tarden 1000 años más en aceptar que una mujer oficie misa o que sea obispo, sacerdote. O papa. No, pues eso nos veremos en 2000 años. ¿Verdad? Sí, exactamente. Pero bueno, está interesante. Vamos a ver cómo va poniendo. Me parece que la autora Claudia Sheinbaum no va a asistir. Por ahí leí que no va a asistir a la de corazón o a la misa de no sé qué. Creo que es el día 15 sí, por ahí. Pero creo que no va a asistir porque es una misa y como que pues acá no creemos en misas en el gobierno. Entonces, pues dicen. Pero bueno, Marco, vamos a estar pendientes y bueno, enhorabuena por el Papa americano. Digo, para quienes profesan esa fe, pues, digo, con todo respeto, pues creo que se llevó bien y me gusta el nivel de cobertura que tuvo y que muchos jóvenes conozcan, independientemente si quisieran profesar o no esa fe, yo no la profeso, conozcan la historia, porque al final son personajes que deciden cosas en el mundo que le claro. afectan a uno, ¿verdad? Así es. Más que nada por ahí. Así es. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Enrique.